Vamos a preparar nuestro corazón, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara todo tu ser. Y así como le cantaste, yo me rindo a ti. Rinde también todos tus pensamientos, emociones, y deja que tu corazón perciba este mensaje, esta instrucción que viene de parte de Dios para nuestro corazón, para fortalecernos, para sanarnos, para ministrar conforme sea la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 4, verso 19. Romanos capítulo 4, verso 19. Titulaba yo este mensaje, creyendo en medio de lo imposible. Romanos capítulo 4, verso 19. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Gracias por ponerse de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Esta no es mi palabra, esta es palabra de Dios. El verso 19 del capítulo 4 de Romanos dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Señor, porque tú eres el Dios que has prometido terminar tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque para tiempos como estos tú nos escogiste y nos has dado la fortaleza, nos has ayudado, Señor, a perseverar y nos seguirás ayudando, Señor, hasta el final. Porque tú dijiste que no nos dejarías ni nos desampararías y que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor amado, por tu buena palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres tú el que despierta en nuestros corazones el deseo, Señor, porque tú pones el querer como el estar, Señor, en este lugar. Pido, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, la lleve a nuestro ser interior y ministre, Señor, en esa área para la cual tú la envías hoy. Gracias te doy, Señor bendito, por este día. Gracias, Señor amado, por tu diezmo y ofrenda, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, y danos entendimiento y sabiduría para utilizarla conforme tu voluntad y conforme tu propósito. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Este verso que leíamos dice: y no se debilitó en la fe. ¿Cuántos nos hemos debilitado en la fe alguna vez, hermano? Vea que nos hemos debilitado en nuestra fe muchas veces, ¿verdad? No solo una, no solo dos, muchas veces nos hemos debilitado en la fe. Por eso yo titulaba este mensaje, creyendo en medio de lo imposible. Porque sabes, en la vida nos enfrentamos ante situaciones en donde las circunstancias nos evidencian todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido. Es cuando nuestro razonamiento, es cuando nuestro sentido común, es cuando aún personas a nuestro alrededor, es cuando nuestros sentimientos encontrados dentro de nuestro ser nos hacen llegar a la conclusión o al pensamiento de que lo que se nos ha prometido de parte de Dios es imposible que se cumpla. ¿Cuántos nos hemos sentido alguna vez así, hermano? Y a veces dicen, no, pero Dios lo prometió. Pero vemos las circunstancias, vemos las situaciones que son totalmente contrarias. Hermanos, son totalmente contrarias. O sea, es cierto que el Señor dice que Él es nuestro sanador. Y nosotros nos aferramos y tomamos esa promesa. Pero vemos que nuestra salud se va debilitando hasta el punto que está decayendo, como ya llegar a riesgo sea de muerte. Y es ahí donde nuestra fe se debilita. Es ahí donde empezamos nuestro razonamiento, como les decía, aquel sentido común o aún personas a nuestro alrededor que comienzan a decirte, bueno, y no que Dios te lo prometió. No que fue Dios el que te dijo que iba a hacer esto. No que fue Dios el que te dijo que iba a rescatar a tus hijos de las drogas, del alcoholismo. No que fue Dios el que te dijo que tu matrimonio no se iba a fragmentar. No que fue Dios el que te dijo que a tus hijos no les iba a faltar nada, hermano. Y comienzan a venir todas aquellas pensamientos, todos aquellos razonamientos a nuestra mente. Y nos faltan también las personas alrededor que van a decirte lo mismo.
Cuando estamos leyendo en este capítulo 4 de Romanos, está hablando acerca del padre de la fe, está hablando acerca de Abraham. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque ya era un hombre de 100 años, ya era un hombre, o sea, bastante avanzado en edad. Y no solamente, sino que aparte de ello, la mujer de él, Sara, era estéril. Mire, Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes, porque le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y le dice también que un hijo de él iba a ser su heredero. Y el libro de Romanos está exponiendo aquí aquella realidad que Abraham tuvo que vivir, aquella realidad que Abraham tuvo que experimentar. Mire, realidades tal vez como la que ustedes y yo hemos vivido y hemos pasado en circunstancias donde nuestra fe se debilita, donde nuestra fe llega al punto donde ya no sabemos si creer más en Dios o no creer en Dios, donde nuestra fe llega a aquel punto donde no sabemos si somos cristianos o si ya no somos cristianos. Totalmente, hermanos, llega aquella duda, aquella inseguridad dentro de nuestro corazón, porque comenzamos a ver las circunstancias a nuestro alrededor, comenzamos a oír lo que las personas están hablando a nuestro alrededor, comenzamos a ver aquellas imposibilidades. Es en esos momentos difíciles y adversos cuando corremos al Señor. ¿Verdad que es ahí, hermano? Es allí en esos momentos, hermano. Aquel que tiene su fe, aquel que tiene su esperanza en Dios, es en esos momentos de debilidad cuando corremos a Él. Cuando hemos llegado al límite, hermano, de nuestras esperanzas. Cuando hemos llegado al límite tal vez de aquellas posibilidades de que algo diferente va a suceder. Porque mientras todavía no llegamos hasta ese punto de límite, todavía seguimos esperando. Decimos: no, tal vez mañana va a llegar esa promesa. No, tal vez la otra semana se cumple esa promesa que Dios me dio. No, tal vez el otro mes. Y tenemos fuerza para seguir esperando. Pero ya cuando la fuerza llega a su límite, lo abandonamos todo. Nos debilitamos completamente. Abraham, si se hubiera puesto a ver su condición, humanamente hablando, no hubiera creído que de su hijo iba a salir descendencia o generaciones según la promesa de Dios. Pero es ahí en esos momentos de debilidad, es ahí en esos momentos, hermanos, donde tu fuerza y mi fuerza llegan al límite, donde corremos al Señor. Y vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y te voy a leer la historia que se da aquí en este pasaje. Pero es en esos momentos de debilidad, es en esos momentos, hermano, cuando ya no hay más fuerzas para seguir. Es en esos momentos donde ya no sabes si esconderte o correr o huir de aquel lugar en el que vives. Es en esos momentos donde corremos al Señor. Y corremos al Señor no demandando, corremos al Señor no exigiendo, corremos a Él con ruego, corremos a Él con súplica y oración. Es así como nos acercamos al Señor. Y en el capítulo 5 de San Marcos, en el verso 21, mire, se da esta historia. Y dice el verso 21 del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mire la actitud de Jairo. Él corre hacia Jesús, él viene hacia el Señor. Te estoy hablando según lo que relata Marcos.
Y dice que se postra a sus pies y comienza a rogarle. Mire, no dice hizo una pequeña oración, no, comienza a rogarle mucho. Porque verdad, hermanos, que no hay, mire, no hay una oración que salga desde lo más íntimo de tu ser, como cuando nos vemos en el momento difícil o cuando nos vemos en la adversidad, de ver que un ser querido está muriendo delante de nosotros, de ver que alguna situación difícil que ya no tienes tú más control sobre ella o no puedes hacer absolutamente nada. Mire, las oraciones que han salido desde lo más íntimo de nuestro corazón es cuando nos hemos visto imposibilitados a esperar una respuesta o que algo diferente suceda. La hija de Jairo estaba agonizando y este hombre corre a Jesús y dice que viene ante él. Según su narración dice que era uno de los principales de la sinagoga. Era alguien reconocido, era alguien que quería al pueblo de Israel, pues era principal de la sinagoga, del lugar de reunión de los judíos en ese tiempo, y lo es todavía. Y dice que al verlo se postró a sus pies. Ahora bien, cuando tú te postras delante de alguien, tú estás reconociendo la grandeza de aquella persona, pero también es una reverencia reconociendo delante de quien tú te has acercado. Mire cuántas veces hemos llegado arrogantes delante del Señor pidiendo por algo que necesitamos. Cuántas veces hemos querido llegar como exigiendo y diciéndole: Señor, si tú lo prometiste, yo ni te lo pedí, tú lo prometiste. O sea, no es esa la manera. Acuérdate que Él es el Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Por Él fueron creadas todas las cosas, hermano. Ese es el Dios delante del cual nosotros nos acercamos. Y Jairo reconoce y va y se postra delante de Jesús. Miren, no comienza a pedir inmediatamente, sino que hace aquella reverencia de respeto, aquella reverencia de humillación, reconociendo delante de quién está. Y dice que comienza a rogarle mucho. Mire, ¿cuántos de nosotros tenemos peticiones delante de Dios que estamos esperando aún respuesta, hermano? Yo levanto mi mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones delante de Dios que estamos esperando respuesta a ello? Pero oramos tal vez un mes, oramos tal vez un año, oramos tal vez 2 años y luego menguamos. Pero dice que este hombre rogaba mucho y le dice al Señor, le expone su necesidad y le dice por qué ha corrido hacia Él. Mire, a veces nosotros también llegamos a este lugar y cuando alguien dice: bueno, hemos llegado a este lugar, pero no hemos venido a pedir, hemos venido a darle a Dios. Dios conoce nuestras necesidades, hermano. Dios conoce cómo ustedes y yo llegamos a este lugar. ¿Sabes? Pero todo tiene su tiempo. Cuando es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de adorar a Dios. Y cuando es tiempo de poner nuestras peticiones delante de Dios, es tiempo de poner nuestras peticiones delante de Dios. Porque es a Él a quien venimos a pedirle, ¿verdad? Es a Él a quien venimos a rogarle por nuestras necesidades. Jairo sabía delante de quién él estaba. Mira, el buscar al Señor en medio de tu necesidad y en medio de mi necesidad no nos hace débiles, no nos hace impotentes, nos hace necesitados de aquel Dios soberano al cual nosotros servimos y el cual es nuestro Padre. Porque tenemos necesidad de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Ya que tenemos necesidad de Dios? Pero tenemos que buscarle a Él. Pero hay momentos cuando la situación se pone difícil. A veces nos encerramos en nuestro mismo enojo o capricho y decimos: no, si Dios quiere contestarme, que me conteste. Pero yo no voy a buscar, yo ya no voy a orar más. Si Dios quiere hacer esto, lo va a hacer. No es esa la actitud. La actitud es humillarnos delante de Él y decirle: Señor, yo reconozco que todo lo sabes. ¿No fue eso lo que hizo Job, hermano?
Mire, después de todo lo que había pasado, si tú quieres leer el capítulo 42 de Job, él dice: ahora yo entiendo que todo lo puedes y que no hay nada que se esconda de ti ni imposible a tu mano. Y él mismo reconoce. Y él dice: de oídas, dice, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque ¿sabe cuándo es que nuestros ojos ven al Señor? Cuando te levanta de aquella necesidad, cuando te levanta de aquella situación, cuando levanta a tu ser querido, cuando te responde a aquello que tú veías imposible, hermano. Ahí nuestros ojos ven la misericordia de Dios. Y sabe, y es por misericordia de Dios que aún estamos con aliento de vida aquí, hermano. Es por misericordia de Dios. Así que yo siempre les digo, cuando tú te levantes, si tú no crees en milagro, el primer milagro es cuando tú abres tus ojos y puedes tener vida y movimiento todavía en ti. Porque el dador de la vida es Dios. Es Él. Entonces Jairo hace esa reverencia delante de Jesús y pone su petición delante de Él. Y dice que el Señor fue con él. El Señor le acompaña. ¿Y qué es lo que sucede en el camino? Mira cómo Dios prueba nuestro corazón. Dice el verso 25 de ese capítulo 4, o 5, perdón, de Marcos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mire, la mujer no era quien había ido a buscar a Jesús, era Jairo. Ustedes saben, era Jairo el que había ido a llamar la atención del Señor para que fuese a su casa, porque su hija estaba agonizando. Pero aquí hay algo que también el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Mire, a veces ustedes y yo estamos orando por necesidades propias, por necesidades personales, familiares, y estamos pidiéndole al Señor. Y de repente, o sea, se te acerca alguien y te dice: mire, puede orar por esta petición, puede orar por esta necesidad. Y tú comienzas a orar por la necesidad del hermano o la hermana. ¿Y cuál es la actitud de tu corazón y de mi corazón? Cuando tú ves que el Señor le responde primero la oración y la necesidad a aquella persona y no a ti. ¿Cómo honestamente nos sentimos, hermano, cuando tú has buscado al Señor por años y no ha llegado la respuesta a esa petición? Pero alguien te pide que ores por él o por ella, y a la semana está testificando de aquello que Dios ha hecho en su vida. A los días está testificando de aquello que el Señor ha hecho en su vida. ¿Cómo te sientes tú en tu corazón? Si somos honestamente hablando como seres humanos, ¿cómo nos sentimos, hermano? Mal, ¿verdad? Nos sentimos mal. O no se irrita tu corazón, hermano. No se molesta tu corazón. Y tal vez aquella petición por la cual tú has pedido no se ha cumplido todavía. Todavía vas en el camino, vas en el proceso de ella. Pero esta mujer estaba padeciendo, estaba pasando situaciones difíciles. Eran 12 años ya que estaba sufriendo, dice, de este azote que había en su cuerpo, y había padecido mucho de los médicos. Y había gastado todo lo que tenía. En otras palabras, ya no había esperanza para esta mujer. Pero oye hablar de Jesús. Y ustedes saben que la gente afuera del mundo está oyendo hablar de Jesús, hermano. ¿O no? Están oyendo hablar de Jesús, hermano. Mire, a través de este medio que el Señor permite, o sea, compartir este mensaje o este servicio, la gente está oyendo hablar del Señor. Y tarde que temprano van a correr a Él. Tarde que temprano van a correr al Señor, hermano. Porque acuérdate que hay muchas almas todavía que necesitan ser alcanzadas, necesitan ser salvas por la misericordia de nuestro Dios.
La respuesta del Señor llega a otros antes que a ti. Y Dios prueba nuestro corazón y prueba mi corazón. Pero aquella mujer toma también la decisión de acercarse al Señor. Y la palabra de Dios dice que el que a Él se acerca, Él no le echa fuera. Por eso es que no dudes, hermano, acercarte al Señor. Mira, hay personas que no vienen a la iglesia porque no es que a ver qué van a decir, es que a ver qué es lo que van a hablar. Hermano, perdóname, a ti que no te importe mucho lo que diga la gente, que te importe lo que Dios va a ver en tu corazón. ¿Y a quién estás corriendo tú? No estás corriendo a mi persona como ministro, no estás corriendo a los hermanos como cristianos, estamos corriendo al dador de la vida, a Cristo Jesús, al Señor. Y dice que la mujer oye hablar de Jesús. Y mire, nadie la animó, nadie le dijo, mira, deberías de acercarte, tal vez te sana, tal. No, dentro de ella misma dijo, si tan solamente tocare su manto, seré sana de esta enfermedad o de este azote que golpea mi cuerpo. Dice que la mujer se abre camino entre la multitud, porque era multitud la que había ahí, y toca el manto del Señor. Y dice que no más tocó el manto, dice enseguida, dice. Mire lo que dice el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Porque el Señor sigue haciendo sanidades, hermano. Mire, es triste aquella persona que dice que ya el Señor no hace sanidades, pero le piden oración por si nosotros tenemos alguna necesidad, alguna petición. Y si tiene alguna enfermedad podemos orar por ti. Pero ellos mismos dicen que ya no hay sanidades. Y entonces, ¿para qué piden que orar por nosotros por una necesidad o por una sanidad de alguna enfermedad? Acuérdate que Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por todos los siglos. Y esta mujer toca el manto del Señor y dice que enseguida la fuente de sangre, mire, aquello que la azotaba por 12 años, aquello que la afligía por 12 años, aquello que había sido la razón de haber sufrido por muchos médicos, aquello que había sido la razón de haber gastado todo lo que tenía, se seca al nomás tocar el manto del Señor. Y dice que sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Porque la respuesta del Señor, cuando el Señor responde, esa respuesta se recibe en el corazón, hermano. Y se sabe cuando Dios ha respondido a nuestra necesidad. Se sabe cuando Dios ha respondido a nuestra petición, hermano. Entonces, queda sana. Pero ella se acerca, aquella misma fe de que algo iba a suceder en su vida, aquella misma fe de que algo iba a acontecer en ella al acercarse con fe al Señor. Cuando tú te acercas al Señor, ¿tú crees que puede suceder algo en tu vida, hermano? Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, ¿tú crees que puede suceder algo en tu vida? Claro que sí. Pero no dudemos porque el libro de Hebreos dice que el que duda no agrada el alma del Señor. Que nos acerquemos a Él con convicción de que Él está allí y que es galardonador de los que le buscan, dice. Entonces esta mujer corre al Señor y lo toca. Pero mire lo que sucede, verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Déjame hacer un paréntesis. ¿Sabía el Señor quién lo había tocado, hermano? Y Él lo sabe todo, ¿verdad? Él lo sabe todo, hermano. El Señor sabía exactamente quién lo había tocado. Pero está dando esa libertad a la mujer, que sea ella la que diga lo que ha acontecido, lo que ha pasado. Y mire, no era para llamarla a testificar al frente para que oyeran todos. No, era para que ella, aquella convicción de fe que la había hecho moverse
a acercarse al Señor, la fortaleciera y permaneciera allí. ¿Sabes por qué? Porque una vez viéndose curada de su enfermedad, fácilmente podía haber vuelto a la manera de vivir que ella llevaba. Porque muchos hacemos así, ¿verdad, hermano? Cuando tenemos aquella petición, aquella necesidad, nos acercamos al Señor. Pero cuando no hay una convicción interna, cuando no hay algo, hermano, que ha conmovido dentro de tu ser, saber que solamente Dios lo podía hacer. Piensas que fue la suerte, piensas que fueron las personas a tu alrededor, piensas que era algo que se tenía que dar. No, fue el Señor el que lo hizo. Y por eso es que Jesús no señala a la mujer, sino que Él hace la pregunta en general: ¿quién le había tocado? Que aún sus mismos discípulos le dicen que la multitud lo apretaba y todavía Él preguntaba eso. Pero el verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Déjame parar ahí. ¿Ha hecho algo grande Dios en tu vida, hermano? Hermano, ¿ha hecho algo Dios en tu vida que sabes que solamente Él lo podía hacer? ¿Verdad que sí? Mire, la mujer dice que temblando se acerca y dice, vino, dice, y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Pero mire lo que le dice el verso 34. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz, porque la respuesta del Señor trae paz al corazón, hermano. Vea que trae paz. Miren, aunque la tormenta esté ahí, aunque aquellas nubes estén negras todavía, pero cuando el Señor te dice hecho está, te trae aquella paz a tu corazón. Entonces Él le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces la respuesta del Señor cuando llega a otros antes que ti, ¿cuál creen que ustedes que era la actitud de Jairo en lo que estaba sucediendo todo esto, hermano? Porque él es el que había llevado a Jesús, él es el que iba llevando a la casa de él a Jesús. Pero hay una necesidad en medio del camino. Y se da esta sanidad de esta mujer. Y el Señor se detiene. Porque no crean que Jesús le dijo: mira, voy por la casa de Jairo, no puedo detener. No, el Señor se detiene, Él hace su tiempo para tratar aquello con esa mujer. Porque sabes, el Señor nunca anda deprisa, hermano. Los que andamos deprisa somos nosotros. Pero el Señor nunca anda deprisa. Él sabe su tiempo y su tiempo es perfecto. Es perfecto. Pero ¿cuál creen ustedes que habrá sido la actitud de Jairo, hermanos? Ayúdenme. ¿Qué piensan que pasaba en la mente de Jairo? ¿Qué creen ustedes que pasaba en el corazón de Jairo? Ya que él es el que había atraído la atención de Jesús para llevarlo a su casa por aquella situación que estaba viviendo. ¿Cómo creen que se sentía este hombre en medio de todo lo que estaba sucediendo? ¿Mal? Jairo no le interesaba cuántos años la mujer había estado sufriendo. A él no le interesaba. Él ha de haber dicho: bueno, gloria a Dios, pero ya se sanó, ahora ve y atiende mi necesidad. Porque así somos, ¿verdad, hermano? Así somos cuando estamos orando por algo en nosotros. Decimos: Señor, pero atiéndeme a mí primero. Mira mi situación, mira mi petición, mira por lo que yo estoy clamando. Y le respondes a esta otra persona. Entonces la respuesta del Señor llega a otros antes que a ti. Jesús le está enseñando esto a Jairo. Y te lo está enseñando a ti, me lo está enseñando a mí. Porque cuánto tiempo llevamos esperando por esa respuesta a esa petición que ustedes y yo tenemos delante de Dios. No lo sé. Pero sabes, en ese lapso de espera, y hablo de mi persona, en ese lapso de espera que el Señor me ha hecho esperar, valga la redundancia, he visto maravillas de Dios hacer en otras personas, hermano. He visto la mano de Dios en otras vidas. He visto la mano de Dios en otras familias, en jóvenes, en adultos. He visto la mano del Señor. Como el Señor ha tenido misericordia y les ha respondido a sus peticiones, a sus necesidades. Acuérdate que Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. A Dios no se puede manipular. Ni te aconsejo que nunca lo hagas. Él es soberano. Y
Estaba sucediendo todo eso. Y hasta ahí parece que todo está bien. Pero mire el verso 35 dice, mientras él aún hablaba, está hablando de Jesús, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Mire, tu hija ha muerto, le dicen a Jairo. ¿Cómo hubiera reaccionado tú, hermano? Yo sí sé cómo hubiera reaccionado y no hubiera sido nada agradable. Pero ¿cómo hubiera reaccionado tú, que estás esperando que Jesús se desocupe de aquello que aconteció en el camino y vaya y atienda aquella petición o aquella necesidad por la cual tú te acercaste a Él? Y de repente te digan, ya no tiene caso que ores. Déjame parafrasear esto. Ya no tiene caso que ores, ya no tiene sentido que ores. Eso es lo que le están diciendo a Jairo. Tu hija ha muerto. No molestes más, dice al maestro. ¿Para qué molestas más al maestro? El pensar que por lo que ustedes y yo orábamos ha llegado a su fin. Y eso era lo que vino al corazón de Jairo. Pero como ser humano reaccionamos de manera diferente, ¿verdad? Como ser humano hubiéramos empezado a reclamarle al Señor, si no te hubieras detenido, si no hubieras hecho caso a esta mujer. Si, hermano, yo no sé qué tú le hubieras dicho. Yo sé si lo que yo le hubiera dicho, pero no sé qué tú le hubieras dicho al Señor. Ponte en la situación de Jairo. Imagínate, tú vas a pedir por un hijo que está agonizando, o una hija que está muriendo, y de repente ve que el Señor va camino, o sea, a tu casa, y pasa todo lo que sucedió con esta mujer y aquella sanidad que hay, y tú esperando ahí, y de repente llega alguien de tu casa y te dice, la persona por la que veniste a pedirle al Señor ha fallecido, ha muerto. Yo no sé cuántos reaccionarían de una manera diferente a la mía, no lo sé, pero empezaríamos a decir, hermano, cuánta cosa está dentro de nuestro ser, y empezaríamos a hablar, quizás hasta reconvenir al Señor, quizás diciéndole, si hubieras atendido, si solamente no te hubieras acercado a este lugar por donde pasamos. Pero Jesús sabía lo que tenía que suceder allí, porque había una necesidad, y quería enseñarle también algo a Jairo y a aquellos que le seguían. Le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y eso te dice a ti y a mí hoy, no temas, cree solamente. Porque ya has abandonado eso. Miren, ya lo has dejado a la deriva y ya dices, bueno, si el Señor quiere responderme, bueno, si el Señor quiere. No, no temas, cree solamente, porque fiel es el que te lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. Jesús le dijo, yo iré contigo, yo iré a tu casa. Pero cuando Jairo oye que su hija ha muerto, inmediatamente, claro, ha de haber decaído el semblante de aquel hombre. Quizás sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no lo sé. Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. Porque tenemos que creer, hermano, aquellas promesas que Dios nos ha dado. Y sabes, y el creer no es solamente decir, oh no, sí, yo creo. No, el creer se mira en nuestro comportamiento, se mira en nuestras actitudes, se mira en cómo estamos enfrentando la vida, cómo estamos enfrentando las realidades y las circunstancias que nos rodean. Yo no voy a decir hoy sí yo creo, ¿por qué? Porque leo la Biblia, porque vengo a una iglesia, porque canto alabanza cristiana. No, cuando tú dices yo creo, es en todo tiempo, hermano. En la iglesia, en tu casa, en el trabajo, en la comunidad, es en todo tiempo. Mire, Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y verso 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga
y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y verso 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Sino que duerme. Pero dice el verso 40, ¿qué dice, hermano? Se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ahora bien, Jesús llega a aquel lugar de la casa de Jairo y dice que encuentra a la gente, a las personas llorando y haciendo lamentaciones. Pero lo que yo quiero enseñarte aquí es que tú y yo veamos cómo cambia la actitud de la gente de un momento a otro. Mire, aquellos que lloraban y lamentaban cuando el Señor les dijo que la niña no estaba muerta, ¿qué comenzaron a hacer? A burlarse. Hermano, es que así es la persona, la gente cambia inmediatamente. Mire, de las lágrimas y el llanto o aquellas quejas que decían a la burla. Así es el ser humano. Cuando Jesús le dice que la niña no ha muerto sino que duerme, comienzan a burlarse de él. Y dice que los saca a todos y solamente toma al padre, a la madre y los tres que le habían acompañado y entra a aquel lugar donde está la niña. Y dice verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego dice la niña, se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que lo publicaran en el Facebook, que lo sacaran en todas las redes sociales, que hicieran una campaña evangelística y que viniera y testificara. No, le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Mire, Jesús saca a toda la gente. ¿Por qué sacó a toda la gente? Él podía haberlo hecho en frente de todos aquellos que estaban llorando y burlándose. Pero en quien iba a impactar más esto, iba a ser en el corazón del padre y de la madre. Iba a ser un testimonio también para aquellos 3 discípulos que él había llevado. Pues acuérdate que él ya les había enseñado que él es la resurrección y la muerte. Y que aquel que crea en él, aunque muera, dice, vivirá. ¿Creen esto, hermano? ¿Creen esto ustedes? Claro que sí, porque hemos sido llamados a una esperanza mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Entonces él va donde la niña y la toma de la mano y le dice, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña se levantó. Ahora bien, ¿hay esperanza para aquella petición por la cual tú estás esperando todavía? Hermano, ¿hay esperanza para esa petición que tú ya habías abandonado? Si Dios te lo ha prometido, va a suceder, hermano. Si el Señor te ha dicho que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y no porque te lo diga yo, es porque Él es fiel a sus promesas. Y dice que le ordenó que no se lo dijeran a nadie, o no se lo dijesen a nadie. Pero aquello no podía quedarse oculto, lo que había acontecido en esa ciudad o en ese lugar. Pero ¿qué sucede cuando tú estás pasando momentos difíciles? ¿Qué sucede cuando a veces llega uno a una situación que ni deseos de orar dan ya? ¿Te has sentido alguna vez así, hermano? ¿Te has sentido alguna vez pasar una situación difícil que a veces no hay ni deseos de orar? Porque uno no haya qué va a poder decir a Dios. Y a veces es tanto el desánimo que más, aunque alguien le diga, vamos a orar por ti, dice, no, ya para qué oran. Ya para qué oran, si Dios no quiere responder, no va a responder. Y cuando llegan tus ánimos a ese punto,
cuando tenemos que correr al Señor, cuando tenemos que buscarle al Señor. Mire, la condición de la mujer con el flujo de sangre no era nada diferente de la hija de Jairo que murió. Porque aquí Jesús está enseñando dos de aquellas verdades que le había enseñado a sus discípulos, que Él es nuestro sanador, porque Él es nuestro sanador, y que en Él está la vida, porque la niña había fallecido, pero Él es la vida. Y cuando Él la tocó, cuando Él le habló, vida entró nuevamente en aquella niña. Entonces ese es el Cristo que nosotros servimos, hermano. ¿Por qué caminar entonces como derrotados? ¿Por qué caminar, hermano, entonces como quizás sin esperanza? Cuando el Señor te dice, espera, no temas. Si Él te dice eso es porque lo va a hacer, hermano. Por eso es que cuando regresemos a Romanos, cuando Él le dice esto a Abraham, y el verso que yo te leía de cómo no se debilitó en la fe. Porque la fe, hermano, es una convicción que debe de haber en el Hijo de Dios y en todos aquellos que somos testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Porque ustedes y yo somos testimonio vivo de esa fidelidad, hermano. ¿Vea que sí? Mire, te voy a hablar por mi persona también, porque es la vida que mejor conozco. Yo todavía tengo comunicación con mis compañeros, o sea, de niñez y de adolescencia. Y cuando yo les comparto, o sea, cómo el Señor llegó a mi vida y lo que está haciendo en mí, créanme, es que muchos de ellos se preguntan, ¿cómo llegaste hasta eso? ¿Y cómo te metiste a eso? Alguien me dijo osadamente, claro, tenemos más cercanía y confianza mía, así es que te metiste a pastor. No, le dije, no me metí, me metieron, le dije. Porque es cierto, hermano. Hemos oído hablar a los pastores, o sea, ¿quién va a querer ser pastor, lidiar con tantas situaciones, hermano, que ustedes no tienen que lidiar con ellas? Mire, ustedes vienen aquí hoy en el servicio, se van a sus casas y tranquilo. No lidian con las murmuraciones, no lidian con los chismes, no lidian con aquellas cosas que hablan contra tu vida, contra tu casa. No lidias con eso. Simplemente vienen, se gozan, oyen, aplauden, si quieren cantan y no quieren no cantan. Si quieren ponen atención a la palabra y si no quieren no ponen atención. Y se van a sus casas tranquilos. Mientras que la vida de un pastor no es así. Sigue uno atendiendo situaciones y necesidades que se dan en medio de las familias, en medio de las personas, aún en medio de aquellos que no son parte de esta congregación, porque hay muchos que me han llamado para eso. Y no puede uno decirles que no. ¿Por qué? Porque de gracia uno recibió y de gracia tiene que dar también. Así es de que la fe es una convicción que debe de haber, y yo te lo voy a hablar el otro domingo, en el Hijo de Dios y en todos aquellos que somos testimonio vivo de la fidelidad de Dios, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, hermano. Son fieles y son verdaderas. Pero hay momentos y hay etapas en nuestro caminar que se hace más fácil dudar que creer, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes no han pasado por esa etapa? Yo he pasado varias veces. Mire, hay etapas en el caminar con el Señor que se hace más fácil dudar que creer. Yo te digo, yo lo he experimentado varias veces. Hasta el momento no en mi persona, pero el Señor me ha llevado a los hospitales, a los lugares de cuidados intensivos, donde los médicos aún han desahuciado ya al ser querido de aquellos hermanos o familias. Y el Señor me dice, ve, ora por él o por ella. Yo la voy a levantar. Hermanos, o sea, dentro de mí han habido dudas. Porque es más fácil creer a lo que los médicos dicen, pues les han hecho análisis, lo han tenido por tantas semanas, han estado ahí atendiéndolo y ellos dicen, no, ya no hay más que hacer. ¿Verdad que más, sería más fácil creerle a los médicos, sí o no, hermano? Cuando el Señor le dice, ve, yo lo voy a levantar. Y ir ahí. Y he orado por estas personas. Y para la gloria de Dios todavía siguen con vida. Después de tantos años, todavía siguen con aliento de vida. Y esa es fidelidad de Dios, hermano. Esa es misericordia de Dios. Pero nosotros somos parte de esa fidelidad.
porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Pero como les repito, hay momentos en que se hace más fácil dudar que creer. A Abraham se le hacía más fácil dudar que creer. Ya por eso es que dice que no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo casi muerto, dice, o como muerto. Pero esto empieza desde el verso 13 de Romanos capítulo 4 y dice: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia las promesas de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, dice el verso 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos, para toda su descendencia. No solamente, dice, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Miren, no dice en Abraham, dice de Abraham, de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pero el verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios, hermano. Así es que tú no lo ves, pero si lo crees, es porque Él te lo ha prometido. Y sabes que Él llama a aquellas cosas que no son como que si ya fuesen, hermano. Como que si ya fuesen, como que ya han sucedido, como que ya han sido dadas. Porque acuérdate que en Él están los tiempos y en Él está la limitación de los tiempos también. Y verso 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Mire lo que le había dicho: así será tu descendencia. Así que es por promesa de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios y no por nuestras obras, hermano. No es por nuestras obras. Ahora bien, entonces cualquiera puede confundir y decir: bueno, entonces si es por promesa de Dios puedo vivir como yo quiera. No, no es así, de ninguna manera. Y yo te lo voy a explicar el otro domingo. Porque vemos quiénes somos osados, ¿verdad? Decimos: si Dios lo prometió, entonces no importa, yo puedo vivir, de todas maneras se van a cumplir porque Dios lo prometió. Dios le había prometido al pueblo que sacó de Egipto que iban a entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Pero por su rebeldía, por su desobediencia, todos murieron en el desierto. Y sí entró el pueblo, pero los que nacieron en el desierto. De los que sacó de Egipto solo entró Caleb y Josué. Solo ellos. Es más, ni Moisés entró a la tierra prometida. ¿O entró Moisés, hermano? Entró Aarón. Ni ellos no entraron. Mire, porque cuando Dios dice algo, hermano, aunque muy difícil que te parezca creerlo, va a suceder. Y Él dijo que por su rebeldía y por su desobediencia no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, Abraham le cree a Dios. Esperanza contra esperanza. Lo que quiere decir esperanza contra esperanza no quiere decir que estaba en contra de aquello que creía. No. Esperanza contra esperanza quiere decir que las circunstancias, las condiciones, aquello que te rodea, te dicen todo lo contrario a que pueda darse esa respuesta. Mire, el Señor te dice: te he traído a este lugar, te he traído a este país, te he traído a esta ciudad, te he traído a esta región para hacerte bien. Y lo creemos, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué cuando estamos pasando un momento adverso? ¿Qué cuando estamos pasando un momento difícil? ¿Qué cuando anhelamos, hermano, mejor regresar allá a nuestros países o de donde el Señor te haya traído? Porque estamos pasando un momento malo o adverso. Aún en medio de ese tiempo adverso, yo sigo creyéndole al Señor, porque es fiel
y lo va a cumplir. Ese es esperanza contra esperanza. Porque mire, todos dicen, no, si me va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene buen trabajo, porque tiene buena casa, porque tiene buenos vehículos, porque tiene buena cuenta de banco, o porque no pasa absolutamente nada en la salud de tus seres queridos. Y por eso dije que te va a ir bien. Estás dependiendo más de las circunstancias que del Dios que te lo ha prometido. Yo siempre le decía al Señor, aún en medio de esta situación que el mundo está enfrentando, sé que le va a ir bien a aquellos que temen tu nombre, porque es Él el que nos guarda, hermano. Es Él el que nos protege. Esa es esperanza contra esperanza, hermano. Que las condiciones, las circunstancias te dicen lo contrario, pero tú sigues creyéndole a aquel que te lo prometió. Sigues creyéndole al Dios que es fiel y que tiene control de todas las cosas. Así que no fue, hermano, es por las promesas de Dios y no por nuestras obras. Pero ¿cómo evidenciamos nosotros que creemos a sus promesas? Porque muchos decimos, sí, yo creo a las promesas de Dios. Pero ¿sabes cómo se evidencia eso? Que hay cambios en tu vida y en mi vida. Hay cambios en nuestra vida, hermano. Yo no puedo decir, yo tengo esperanza y sé que voy a entrar a la morada eterna viviendo de la misma manera que el Señor me alcanzó y llegó a mí de una manera disoluta, de una manera en soberbia. No. Voy a llegar hasta el final, pero tal vez vaya a ser de aquellos que le dicen, no te conozco, apártate de mí. Porque van a haber muchos que van a oír esa palabra. ¿La han leído, hermano? ¿Han leído cuando dice que muchos le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre estábamos ahí? ¿Qué es lo que les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero no les dice vayan y esperen a ver qué. No, al fuego eterno, dice de un solo, ¿verdad? Al fuego eterno. Cuando tú crees en las promesas de Dios, tu vida cambia, hermano. Mi vida cambia. Esa es una evidencia de que creemos a aquel que lo ha prometido, porque nuestra vida va a cambiar. No por lo que las personas nos hayan hecho, no por lo que las personas nos hayan dicho o hayan hablado en otros, no. Es por lo que Él ha hablado, hermano. Es por su palabra que es fiel y es verdadera, la cual se va a cumplir. Pero aquellos que somos variables, que un día sí queremos creer, otro día no queremos creer, no crees en sus promesas. Pero cuando tú crees en las promesas de Dios, tu vida va a cambiar, va a ser algo firme dentro de ti. Y nos ayuda también a no poner la mirada en las circunstancias, sino en Dios, hermano. ¿Sabes? Abraham puso su mirada en Dios. No la puso en su condición de vejez, porque dice que ya tenía 100 años, ¿verdad? Casi 100 años. No lo puso en la esterilidad de su mujer, de Sara, que no podía, su matriz no era fértil. No lo puso en eso, sino que lo puso en aquel que se lo habría prometido, el cual también es fiel y poderoso para cumplirlo. Y dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios en medio de las adversidades, hermano? ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios en medio de las adversidades? En medio del momento difícil, ¿cuántos podemos darle gloria a Dios, hermano? Se hace difícil, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que es fácil, pero ¿cuánto se nos hace difícil? Pero cuando tú te fortaleces en la fe, mire, vas a decir al igual que Job. Job, que dijo después de que había perdido todo lo que él tenía. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y así también volveré a él. Jehová dio, Jehová tomó, sea bendito el nombre de Jehová. Porque el Dios al que servimos es bendito, hermano. Entonces dice que se fortaleció en su fe. Verso 21, y es plenamente convencido. Y si quieres, guarda este verso en tu corazón. Plenamente convencido de que era también poderoso. Tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Para hacer todo lo que había prometido. Por eso es que si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir, hermano. Porque es poderoso para hacerlo.
Es poderoso para hacerlo. No abandones esa petición por la que has estado pidiendo. No abandones esa petición por la que has estado esperando. No dejes a un lado esa promesa que el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí, porque poderoso es para cumplirla. Abraham estaba convencido de eso. Y dice verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién levantó de los muertos a Jesús? Dios, el Padre. En Él creemos, hermano. Y creemos que Él levantó de los muertos a Jesús. Y verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Voy a pedir al hermano del keyboard que pase. Que tu mirada esté puesta en Dios, hermano. Que mi mirada esté puesta en el Señor. No en las circunstancias. No en las situaciones que te rodean. No en aquellas cosas que se levantan a tu alrededor. Por eso es que a veces hay hermanos que dicen, no, así como dice el pastor tal o así como dice el pastor. No, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que el Señor dice aquí? ¿Qué está escrito, hermano? Porque la palabra que tiene poder es la que está escrita. Jesús dijo, escrito está. ¿O no dijo eso el Señor a Satanás? Escrito está. Y cuando tú dices escrito está, es porque es palabra de Dios. Y Dios es fiel a su palabra, hermano. Dios es fiel a su palabra. Entonces no es por obras, hermano, sino que es por la promesa que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Pero no pongamos nuestra mirada en las circunstancias. Pongámosla en Dios. Que tu mirada y mi mirada estén en el Señor. Hermano, aunque la tormenta esté fuerte, aunque la enfermedad me está venciendo, aunque la enfermedad te esté venciendo, aunque los médicos te hayan dicho que ya no hay esperanza, aunque los médicos te hayan dicho que no hay esperanza, aunque todos los exámenes médicos digan que solo tienes semanas o meses de vida, aunque solamente tengas semanas y meses de vida, sigue confiando en aquel que te lo prometió, porque es fiel para cumplirlo. ¿Sabe? Leí en el libro de Eclesiastés y dice que mientras hay vida hay esperanza, porque mejor es perro vivo, dice, que león muerto. Literalmente dice así ese versículo. Mientras hay vida hay esperanza, hermano. Y mientras hay aliento de vida en ti, mientras hay aliento de vida en mí, hay esperanza. Sigamos creyendo a aquel que te lo prometió. Si Él dijo que iba a hacer algo contigo en este lugar y con tu casa, Él lo va a hacer, hermano. Aunque tú lo veas remoto, aunque tú lo veas muy lejano, aunque tú veas, hermano, que no se va a cumplir, sigue creyendo. Porque fiel es el que te lo ha prometido, el cual también es poderoso para cumplirlo. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Dios, aquella esperanza se fortalece más y nos va a ayudar a luchar esperanza contra esperanza. Y yo voy a decir, Señor, las circunstancias me dicen una cosa, pero tú me dices otra cosa. La situación que yo veo afuera me dice lo contrario de aquello que tú has hablado a mi vida, pero yo seguiré creyendo en tu promesa y en lo que has dicho que harás de mí y de mi casa. Esa es mi oración a Dios siempre, hermano. Yo siempre le digo, yo creo en lo que tú has hablado que harás de mí y de mi casa, porque fiel es el que lo ha prometido, el cual no cambia. ¿Y sabes que hemos sido llamados a una promesa mejor, hermano? ¿Sabes que hemos sido llamados a una promesa mejor? Es una promesa de vida eterna. Si esto fuera una convicción dentro de ti, mire, todas las circunstancias de alrededor
perderían la importancia que ustedes y yo le damos muchas veces. No quiere decir que las vamos a ignorar, pero no tomarían aquella parte de tu vida como esa esperanza que ha sido puesta delante de ti y delante de mí, la vida eterna en Cristo Jesús. Las promesas del Señor hacia nosotros, sus hijos, son fieles y son verdaderas. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Sabes? Y tú tienes alguna petición por la que has estado orando y la has abandonado y la has dejado a un lado y has dicho: Señor, yo sé que esto ya no se va a cumplir, pero si Dios te lo prometió, Él lo va a hacer. Y no se va a cumplir como tú y yo queremos, se va a cumplir como Él quiere, como Él lo tiene preparado. Porque ese también es otro problema, que queremos decirle al Señor cómo tiene que hacerlo, cuándo y dónde. Él es soberano, Él es Dios, y sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, y sus caminos son mejores que nuestros caminos. Si tú quieres mantener aún esa fe y esa esperanza en esa promesa, y decirle: Señor, aunque mi cuerpo se vaya debilitando, aunque mi fe, Señor, muchas veces tambaleó y dudé, pero yo sigo confiando en esa promesa que tú me diste un día a mí y a mi familia, y sé que se cumplirá. Si tú tienes alguna petición que has abandonado debido a las circunstancias, debido a las situaciones que viviste, debido a personas en las cuales pusiste aquella confianza y te defraudaron, acuérdate que no le has creído a un hombre, le has creído al soberano Dios, al Todopoderoso, aquel que te dice: hecho está. Pero cuando Él te dice: hecho está, Él es el Dios que prueba el corazón. Él probó el corazón de Jairo. Fue Jairo el que corrió a Jesús por la necesidad que había en su casa. Fue Jairo el que llegó hasta el Señor y le pidió que fuese a su casa porque su hija estaba agonizando. Pero en el camino se dio esta situación con esta mujer, y Jesús sabía que algo había sucedido. Jesús sabía que aquella mujer había sido sanada y liberada de aquel azote o aquella enfermedad. Y el Señor se toma su tiempo para afirmar el corazón de aquella mujer. No simplemente hizo aquella obra o aquel milagro de sanidad y se fue, no, sino que dejó y dio ese espacio para que la mujer hablase, para que ella dijera lo que había sucedido en su vida. Y luego le dice: ve en paz, tu fe te ha salvado. Y mientras eso sucedía, llegan a decirle a Jairo: tu hija ha muerto. Así tal vez tú has dicho: ya esta promesa no tiene caso, ya esta petición no tiene caso seguir orando. Pero el Señor te dice: no temas, cree. Cree solamente. Cree solamente que lo que Dios te ha dicho que hará de ti y de tu casa se va a cumplir. Tú solamente sigue creyendo en tu corazón y dile: Señor, aunque lo vea muy lejano, aunque lo vea, Señor, casi imposible de que esto se cumpla o se dé, yo seguiré creyendo en medio de lo imposible. Y así se llama este mensaje: creyendo en medio de lo imposible. Porque es allí donde llegan las promesas de Dios. Es allí, en medio de aquellas circunstancias imposibles, en medio de aquellas situaciones difíciles. Es allí donde el Señor te dice: no temas, sigue creyendo. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por tu misericordia y tu bondad para con mi vida, para con mi casa. Te doy gracias, Señor del cielo, porque nunca ha faltado tu bondad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en la congregación. Oro, bendito Dios, por aquellos que nos acompañaron en línea. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya cabida en sus corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, la haga vida y ministre ahí donde está la necesidad de cada uno de ellos.
Tal vez, Señor, situaciones familiares o personales que ellos dicen no tiene caso ya seguir orando por ellos. Pero tú les dices hoy, no temas, cree solamente. Oro por ellos, Señor, y que tu misericordia y tu bondad sea para con sus vidas y sus familias. Fortalécelos y guárdalos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús.